Entonces, esto es básicamente como para que lo tengan presente ustedes y luego pasamos a mirar lo que es la capacidad de un canal, en este caso, sobre lo que es el desarrollo de los conceptos que hay que tener en claro para el día de hoy y para lo que viene. De hecho, pues vamos a considerar hoy, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es tener en cuenta la conceptualización de las cosas que han estado haciendo en matemáticas, en referencias, en modelos referenciales de física, en donde pues supuestamente uno extraía básicamente varias cosas. De considerar lo que vamos a hacerle hoy hincapié es a la presencia de poder cuantificar a nivel de unidades de medida lo que es la relatividad comparativa que tienen los sistemas. Entonces nosotros usábamos para esta situación un concepto que se llamaba el decibelio, o el decibelio en este caso, ¿sí? Que lo que pasa es que el decibelio es una unidad de medida relativa. ¿Por qué relativa? Porque tiene que ser una medida especificada en comparación con, en ese sentido, ¿no? Porque obviamente habla de una relación intrínseca en donde esto puede expresarse a través de valores logarítmicos. La relación entre lo que vamos a considerar nosotros comparado, básicamente puede ser en este caso entre potencias existentes, valores de referencia existentes, siempre entre dos puntos que convencionalmente están considerándose en la definición de lo que uno considere sistema. Mucho ojo con lo que estoy diciendo, porque yo no puedo comparar, yo no puedo comparar a nivel de cuantificación parámetros referenciales de algo entre dos cosas diferentes. Sería como muy complicado, porque es que si yo quiero saber el rendimiento de algo, o sea, yo me tengo que comparar es contra mí mismo. Ya que otra cosa esté en competencia es otro asunto. Pero para saber lo que efectivamente arroja un sistema, por rendimiento básicamente es eso. Entonces, normalmente, las comparaciones de lo que estamos considerando acá determinan siempre, en este caso, unos valores. De hecho, de forma logarítmica, jovencitos, los valores positivos de los decibelios siempre van a representar, por ejemplo, en algunos conceptos aplicados, ganancias. Y los valores negativos en esos mismos conceptos van a aplicar puntualmente o una pérdida o una disminución o una atenuación. Entonces, como para que nos vayamos dando cuenta en este caso, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que entender. En un sistema, esto se considera como un sistema, vamos a considerar nosotros que aquí se aplica un concepto específico de potencia. Ustedes deben de saber que la potencia normalmente es la medida de un esfuerzo por hacer algo. Entonces aquí estamos definiendo que en este sistema se aplica un nivel de potencia y aquí sale otro. Entonces cuando consideramos nosotros, por lo general, de que la potencia que se puso aquí fue de X cantidad y acá salió otra, entonces tuvo que haber hecho el concepto en análisis algo para que se afecte eso. Entonces, desde ese punto de vista, todos ustedes tienen que determinar o sea, ¿dónde está su curiosidad? ¿Lo que salió aquí o lo que entró acá? No, por lo que hace esto. Entonces, un ingeniero va a pensar bueno, preguntas cómo funciona esta vaina para que sencillamente si yo le meto 2 y me salga 1. Entonces, ¿qué sucedió acá? A nivel logarítmico, pues hubo un escalamiento de potencias. ¿Cómo es el escalado? Pues si se metió 2 y sale 1, entonces esto escala a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo cojo una porción de potencia y se me rebaja la mitad, normalmente estoy haciendo, como hemos dicho en la clase anterior, determinando una pérdida de 3 medidas de referencia, o sea, 3 dB. Entonces, en este caso, pues sencillamente sería calcular esta parte. Entonces, lo que tienen que entender ustedes es que magnificar o cuantificar precisamente estos tipos de cosas nos indican es qué tanto rinde un sistema por el hecho de que usted le dé estímulos y él entregue respuestas. ¿Quedó claro? Me imagino que sí, ¿no? Entonces, nadie opina. Listo, sigamos. Entonces, vamos a considerar otros componentes asociados a las medidas. Si yo pusiera en tela de juicio, por ejemplo, otras situaciones, entonces yo puedo medir referenciadas otras unidades que son medidas absolutas, que indican, por ejemplo, en este caso, cosas un poquito más atómicas, por el hecho de que se escalan las potencias. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de los milivatios,
que supuestamente uno para poder determinar esta potencia, esta va a ser escalada de forma existente cuando se revise en un sistema. Y es comparada contra ¿qué? Contra un milivatio. O sea, esto no es una potencia contra otra potencia. Cuando nosotros tenemos que el decibel, él lleva a su asociado, él, hagan de cuenta, como un apellido, como un factor, entonces porque esta es una medida referencial comparativa. Muy diferente de este que es entre potencias, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, acuérdense de otra cosa también fundamental. Yo voy a comparar esto. Buenas tardes. Disculpe, ¿será que de pronto puedes pegar un poquito más el micrófono? Es que a veces se escucha como lejos la voz, Sí, a porfa. veces se va. A ver, estoy haciendo una colecta para unos audífonos, ¿no? Entonces, mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo, ¿eh? ¿Ves? Todos son Bose. Estoy buscando unos un poquito mejores. Entonces, ¿sí me está escuchando mejor ahí? Sí, ahí sí. Bueno, listo, pues sigamos. Entonces, en este caso, pues estábamos hablando de que pues estos son potencias. Si yo voy a comparar potencias, pues desde ese punto de vista, las potencias como tal tienen que ser obviamente escaladas bajo las mismas perspectivas de medida normal. ¿Eso qué quiere decir? Pollos con pollos, gatos con gatos. Espero que me estén entendiendo, porque yo no puedo comparar vatios con milivatios. No puedo comparar con vatios con picovatios, vatios con vatios, picovatios con picovatios y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Normalmente las medidas referenciales de estas convencionalmente son aplicadas en telecomunicaciones. Entonces, aquí creo que estamos haciendo nosotros. Pues supuestamente lo que se ha pasado acá es que aquí, mírenlo bien, esto es una medida de potencias, eso está dado en dBms. ¿Cierto? Entonces acá, ¿qué ha pasado? Se ha medido la potencia aquí en dBm, que es de 17 dB, en este caso, ¿sí? ¿Están viendo? Esto es lo que está dando acá. Entonces, ¿qué sucede cuando de aquí entran 50 y aquí salen 17 dBm? Pues está pasando lo mismo. Está pasando, no, como dicen por ahí, con eso no pasa nada. Si no pasa nada es porque supuestamente la red no está aportando ningún concepto modificatorio al mecanismo de traslado de señales, por ejemplo. O sea, si yo meto 50 aquí y salen 17 dBm acá, es porque están saliendo los mismos 50 milivatios. ¿Quedó claro? O sea, esos son sencillamente cosas que matemáticamente pueden pasar en muchas situaciones. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Profesor, una práctica. O sea que en este caso el tema del sistema no tendría como, por decirlo así, como una ganancia. Saldría lo mismo. Sí, claro. Ok. Exactamente. Exactamente, es algo lo mismo. Es como, por ejemplo, llegar y decir, yo voy a meter 1 litro de agua por este lado y voy a esperar que al otro lado salga 1 litro de agua. Si a usted le sale 1 litro de agua, quiere decir que, suponga que usted está hablando de un tubo, supóngase, el sistema suyo es un tubo. Si le sale al otro lado el mismo litro de agua, ¿usted qué espera? Pues que esa red funcionó con una ganancia realmente cero. Pues obviamente no conozco amplificadores de agua, pero sí de pronto puede pasar que en este caso, si yo meto 1 litro de agua, por decir algo, es una cosa loca decirla, y al otro lado me sale 800 mililitros, ¿qué quiere decir? Que el tubo está roto. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿qué tengo? Una pérdida. Entonces, muchas veces en las cosas funcionales, el hecho de que nos demos cuenta de que lo mismo que entra es lo mismo que sale, es una prueba funcional. No quiere decir que es que no sirva. ¿Sí me entendieron? Yo tengo una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Viendo las expresiones que tú tienes ahí, cuando yo quiero coger una, digamos, me dicen, usted tiene, digamos, en este caso 17 dBms. decibel, dBm, páselos a una cantidad de potencia. Cuando tú tienes P2 igual a 10 a la 1.7, ese 1.7, ¿qué es? O sea, ¿o cómo es la fórmula en términos expresivos, Lo que pasa es que, algebraicos? Reino, lo que pasa es que supuestamente aquí lo que ha pasado es que se ha elevado. A ver, lo que pasa es que aquí hay un manejo específico de una cosa que se llama la potenciación y los factores de potencia.
¿qué ha sucedido acá? Lo primero que ha pasado para poder llegar de aquí a acá es lo siguiente. Este 10 que estuvo aquí se pasó acá a dividir. Este 10 es adimensional. Ahora, recuerden que las medidas de dBm son adimensionales, no para nada. Entonces, si usted cogió este 10 que está aquí y lo pasó para acá, entonces aquí ¿cuánto le quedó? 1.7, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, o sea que ese dBm no se toma como la medida de longitud que uno decía, pues yo lo estaba tomando como mili por 10 a la menos 3. No, Reina, no. Ojo con esto. A ver, te explico, lo voy a escribir de esta manera. Por ejemplo, bueno, ¿para qué lo voy a escribir? Digamos que no es que para qué lo voy a escribir. Digamos que yo quiero saber cuál es el nivel de referencia medido en dBm de este lado que está acá, ¿cierto? De este que está aquí. De este que está aquí. Entonces, este nivel medido de referencia es este que está aquí. ¿Por qué ha sido así? Póngame pues cuidado, señorita. Porque yo cogí 50 milivatios y lo dividí ¿por quién? Por 1 milivatio. Entonces yo cancelé las unidades y aquí ¿cuánto me dio? 10 logaritmos de 50. Eso me dio 17 dBm. ¿Está claro? Porque mi potencia es referenciada a 1 milivatio. ¿Sí me entiendes? Si yo te digo dB, como vamos a ver, vatios, entonces no es contra 1 milivatio, es contra 1 vatio. Entonces acá tu resultado no te puede sino referenciar medidas en milivatios. Entonces, si a mí me preguntas qué espero encontrar de acá, entonces yo esperaría encontrar una potencia dada en milivatios también. ¿Sí me entiendes? Pero si el problema por lo que está hecho de esta manera me dice que yo entré aquí un P1 que vale 50 milivatios, me salió un P2 que vale 17 milivatios, ¿eso qué quiere decir? Que la red es 1 a 1. ¿Me entiendes, Méndez, o me explico, Federico? Sí, profe. 1 a 1 quiere decir es que si yo meto 1 aquí, aquí me sale 1. ¿Me entiendes? O sea, la relación de transferencia es igual. ¿Hay algún problema en eso? ¿Alguien tiene algún problema con estas cosas? ¿O no? ¿Entendieron todos? Una cosa, eso sería en un sistema ideal, ¿cierto? No, en cualquiera, mijito, no pasa Ah, nada. listo. No, porque es que resulta que precisamente estamos hablando de que, supongamos, que yo meto aquí 50 milivatios y aquí me salieron, por decir algo, 10 dBm. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto es la potencia 2 que yo tengo acá? No miren esta. Entonces, ¿de cuánto 3 dBm. ¿Cuánto es qué? ¿De cuánto sería la potencia acá? En dBm. Entonces sería 10 logaritmo. Eso, obviamente, de la potencia 2, que no la conozco, sobre 1 milivatio. ¿Cierto? ¿Igual a quién? Igual a 10 dBm. ¿Listo? Entonces, este 10 que está aquí, lo tiro a dividir acá. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué me queda igual a esto? Me queda igual a logaritmo, ¿cierto? De la potencia 2, muy cuidado, sobre 1 milivatio. ¿Sí o no? ¿Igual a quién? A 1. A dBm. A 1. Sí, a 1. A un dBm. Listo, dejemos así quietico por lo pronto. Entonces, para yo romper esto, en este caso, entonces lo elevo a la 10. O sea, le aplico potencias de 10. Entonces esto queda 10 a la 1 igual. O sea, a ver. Me digo que para que no se me van a confundir. Por el igual. 10 a la 1 igual a quién? A la potencia 2
¿cierto? ¿Sí o no? Sobre 1 milivatio. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿ahorita qué hago? Pues paso a averiguar la potencia 2, hago todo el factor y multiplico 10 a la 1 por 1 milivatio. ¿Cuánto vale mi potencia? ¿Quedó claro? Profe, una preguntita. O sea, Ahorita que veo el tema en el pedazo donde dice red, ¿el tema de la ganancia siempre se da en temas de decibeles o se puede entonces, también dar ven, en vatios? entonces, ahí donde está el asunto. Entonces, miremos a ver, el nivel de referencia aquí entró ¿cuántos? 17 dBs. dBms. Sí, Aquí salieron 10, entonces ¿cuánto hay de pérdida en la red? ¿Cuánto es la pérdida? 7. Es 7. Entonces, si usted suma por niveles, a nivel de ecuaciones logarítmicas, entonces sería 17 menos 7, ¿a qué es igual? A 10, que es lo que sale acá. Profe, ¿eso sería una ganancia? No, niña, esto es una pérdida, porque es que entramos 17 y sacamos 10. Profe, Ah, en términos ahí como tú lo hablas de pérdida, o sea, de ganancia cualquiera, Señor, ¿siempre se da en debes? Esa es como mi duda ahí. O se no, puede dar también en vatios. pues la verdad, a nivel de esto, lo que pasa es que hay factores. Esos son los factores que estamos tratando de nosotros referenciar con las unidades de medida. ¿Ya? Yo, es que no te puedo hablar de potencia de menos tantos vatios. Yo te puedo hablar de un factor adimensional que te puede coger una potencia y te la puede rebajar a la mitad. O sea, yo tengo una, Ok. ¿sí me entiendes? Si yo tengo una pérdida del 50% sobre una potencia, entonces ¿usted qué hace? La divide por 2 o la multiplica por 0.5, ¿me entiendes? ¿Me están captando toda la idea? Ok, Entonces, y profe. así sucesivamente van a pagar con todas estas cosas. En este caso, ¿está claro para todos? O sea, ya la cuestión es de que ustedes tengan muy claro el concepto de las matemáticas. Mucho cuidado con esto, jóvenes, ¿no? Porque es que, por ejemplo, este es el de Bebatio. Pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo es que, Que por un lado me entra la potencia y por el otro lado me sale la relación de esa potencia con un vatio. pero todo eso es un ¿Y qué vatio. es potencia sobre potencia, profe? O sea, watts sobre watts. Claro, exactamente. Entonces, si vos, por ejemplo, me decís, ve, es que necesitamos analizar la salida en vatios de este sistema, entonces, si me dice calibrar el dispositivo, ¿en dónde crees que lo tengo que calibrar? En dB vatios. Pero si me estás diciendo colocarlo en dB milivatios, ¿dónde lo tengo que calibrar? Pues con esta medida. Ojo, ¿no? Porque es que muchos de ustedes tienen los errores tan crasos de ir a manejar dispositivos en cualquier lado y no se dan cuenta de que las cosas tienen elementos y unidades de calibración y cometen errores que en la calle cuestan plata. Aquí cuestan notas y décimas. Prefiero que pierdan una materia, pero no que vayan a la calle a perder plata. Además, si usted está en la calle y dice, no, es que este man salió de la Santiago, no, yo no lo conozco. Le estoy advirtiendo desde una vez. Porque es que esto pasa en la vida real. Si usted no le pone cuidado a estos pequeños detalles de la vida, estamos hablando hoy 8 de febrero, cuando a mí, es que me ha pasado ya con personas en la calle, le dije, mira, ponerlo a medir, es que no cuadran las medidas, eso no es sino voltear unas perillas, ¿ya? Porque resulta y acontece que todo está hecho básicamente para que los ajustes de las cosas específicamente siempre den unos márgenes de trabajo. Cuando una cosa no quiere dar es porque o no funciona, o está dañada, o no está energizada. ¿Está claro? Pero por lo general,
cuando uno, por ejemplo, cuando uno está entregando equipos para que funcionen, digamos que en un sistema, en una estación, una antena, cualquier cosa de estas, uno hasta hace análisis a través de tablas. ¿Me entienden? Entonces, en esos análisis están los procesos de medida de que, obviamente, si usted mete, y hay una tabla y hay ecuaciones, ustedes pueden coger estas ecuaciones, jóvenes, y las pueden meter pendejamente en un Excel. Y no me digan que no pueden, porque es que estas fórmulas son para un Excel. Entonces, imagínense la tarea que puedo colocar, métame toda esta fórmula en un Excel. Para que ustedes eviten el trabajo dispendioso de tener que hacer reconversiones. ¿Sí me están entendiendo? Qué chévere que todos los estudiantes de este curso dijeran, vamos a entrar en un Excel a coger todas estas cosas y mirar a ver cuánto me da tanta cosa. Porque es que cuando es que aquí esto es una cajita. ¿Qué pasa si yo le digo, ponga 10 cajas en cascada y otras 10 en paralelo? Entonces, ¿cómo le queda el ojo a usted? Porque es que la vida real no es de una sola caja. Finalmente, lo que a usted le interesa es ver todo como una caja. Pero algunas piezas de esas cosas arrojan a veces circunstancias muy particulares que de pronto vale la pena mirar, porque si es la única pieza que está fallando dentro de un sistema o que no está dando el resultado, entonces algo está pasando. Porque es que para eso es que estamos nosotros los ingenieros, ¿no? ¿Está claro para todos esta idea? Sí. Sí, profe. Entonces, Sí. lo único que tienen ustedes que pensar es que, mire, eso le pasa a toda persona. ¿Cómo se tiene que parar aquí? Con solvencia. Si yo estoy comparando vatios, mi unidad de medida es el vatio. Si yo estoy comparando milivatios, mi unidad de medida es el milivatio, la potencia de referencia. Ojo con lo que vamos a hablar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es el DBR. Mucho cuidado. El DBR es una medida relativa. Mucho cuidado con esto. Miren bien. Aquí dice que indica la atenuación, ganancia, entre paréntesis, en este caso, ¿sí? ¿De qué? Que experimenta, una señal en un punto cualquiera de un sistema con relación a un nivel de potencia existente en un punto de referencia. Entonces, este es un sistema, ¿cierto? Mírenlo bien. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el punto de referencia PNT sub 0. Entonces, esta red que tiene una pérdida, ¿cierto? De 4 dB. O sea, yo todo lo que meta aquí tiene una pérdida de 4 dB. Pero lo que entra aquí, sale de aquí y entra acá, tiene una ganancia de 10 dB. O sea, le sumo 10. ¿Ya? Entonces, en este caso, la referencia final de entrar una señal aquí y sacarla acá, ¿cuál es? 6 dB. ¿Ya? ¿Sí está siendo claro? Entonces... ¿Solo se suman en serie cuando están en serie? Exactamente. Ahorita miramos esas ecuaciones. Exactamente. ¿Ya? Entonces, dime. No, que no lo escuchamos ahora, no sé si No, estaba... sí, no he dicho nada. ¿No está bien lo que estoy diciendo entonces? ¿Está claro? Este, por ejemplo, es el DBM sub 0. DBM 0, mejor dicho. Para que esta medida se dé, pero ojo con esto, la medida referenciada, que es una medida absoluta, va a indicar la potencia relativa a un milivatio, existente ¿dónde? En este punto. Entonces, si lo miramos de esa manera, en este caso, entonces es una suma algebraica, lo que ustedes decían ahorita, ¿cierto? Desde ese punto de vista. ¿Está claro? Bueno, son sencillamente cositas que ustedes tienen que ir revisando, en este caso. Si tienen problemas, pues lo mejor es que en ese caso vamos encontrándonos los ejercicios de esto. Hay otra unidad de medida que se llama el Nepper. No es muy útil a veces, pero pues en este caso los factores de conversión son bien importantes. Los Neppers normalmente se usan como valores para considerarse, en este caso, relativos, porque son indicados en una base logarítmica natural. Esa es la de base E. Ya, en este caso,
Y la relación de potencias existentes es para revisar la relación de potencias existentes en un mismo sistema, pero en dos puntos distintos. Y obviamente, pues, en este caso, hace lo mismo que en las otras potencias. Una ganancia positiva un valor positivo hace ganancia, un valor negativo hace atenuación. Entonces, por ejemplo, acá, entonces usted si mete 2 vatios y aquí le sale 1 vatio, pues obviamente esto sería 0.5, miren bien cómo es la formulita, es esa que está acá, 1/2 logaritmo natural de la potencia 2 contra la potencia 1. Entonces lo que estamos haciendo prácticamente acá es calculando esto. Esos son nepers. Ahora, si usted le digo, vea maestro, páseme de nepers a dBs, entonces, ¿qué hay que hacer? Multiplicar. Páseme de dBs a nepers, pues dividir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas cosas? Bueno, sencillamente, jovencitos, es que si alguien les dice, páseme de nepers a dBms, a ella le toca pasar por otro paseo. O a dBvatios, o a dBrs. Eso es otro asunto. ¿Está claro? Ahí se puede aplicar una regla de 3, profe. O sea, si un neper equivalen a 868 decibeles, pues los menos 0,347 neper, ¿a cuántos decibeles equivaldrá? Entonces se multiplica ahí el menos 0,347 por lo que ahí nos da en decibeles, ¿sí? 8,686, y esa es la respuesta en decibeles, profe, ¿así? Ajá, pero imagínate que te tengo que corregir algo. No me gusta que hagas reglas de 3 ni nada de esas cosas. Te voy a dar un consejo. Y eso me lo corrigió a mí una señora en química. Ni siquiera fue una materia de las que a mí, en este caso, me parece mucho mejor tener en cuenta una cosa que llama factores de conversión. Porque es que las reglas de 3 no te van a reflejar lo que necesitas ver en el análisis final. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, más bien usa un factor de conversión. Cuando estamos hablando de factores de conversión, estamos hablando de cosas que podemos relacionar a nivel de unidades. Por ejemplo, yo digo 1000 vatios, perdón, 1 milivatio. A ver, digamos, ¿a qué equivale 1 milivatio? A 1 vatio, a 1000 milivatios, ¿cierto? Entonces hago el factor de conversión. 1 vatio se divide por 1000 milivatios. ¿Me entiendes? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, pasar de vatios a milivatios, entonces, ¿por qué tengo que multiplicar? Por milivatios. ¿Me entiendes? Entonces te queda todo en vatios. No sé si me hago entender. O sea, la idea como tal es que con estas cosas no nos enreden con los valores. Es lo más sano que puede pasar. ¿Ya? Bueno, por acá está el dBu. El dBu es una unidad de medida que expresa la relación entre lo que son tensiones eficaces en un punto existente de un sistema, como se menciona acá, y la tensión de referencia de punto de 375 voltios. Si de pronto ustedes me preguntan a mí que por qué tiene que ser punto de 375 voltios, pues hombre, esto tiene razones explicativas. Por lo general, por ejemplo, si ustedes saben, en la electrónica, en la parte electrónica, uno sabe que el punto de polarización de un diodo, ¿cuál es? 0,7 voltios. Bueno, exacto, pero cuando estamos hablando del silicio, ¿no? Porque es que cuando hablamos del germanio, ¿cuál es? 0,3 voltios. Exactamente. Entonces, si miras esas cosas, entonces en este caso, esa situación, pues obviamente está puntualmente definida a este valor. Pero mucho cuidado, esto se produce haciéndolo en una carga o en una impedancia característica de 600 ohms. ¿Ya? Entonces, para calcularse un dBu, ¿qué toca hacer? Pues tomar esta formulita, es un formulero, en este caso. Entonces, si aquí te pregunto yo, por un valor eficaz RMS de 300 milivoltios, entonces me toca coger, ojo con esto, porque estos son voltios, me toca pasar milivoltios a voltios. ¿Sí estás viendo? Mucho cuidado con esto, las unidades. ¿Y eso qué implica? Que usted pues sencillamente aplique, en este caso, el procedimiento que se hizo acá, con el cual digamos que se definió la fórmula,
Y desde ese punto de vista, pues se pueden encontrar los DBUs. ¿Ya? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Porque son medidas muy especiales. El dB milivoltio, bueno, entonces, pero esto es para puntos de referencia cuando hay medidas, mucho cuidado. Es una unidad de medida absoluta también, indica la relación entre lo que es tensión existente en un punto de un sistema y un milivoltio, pero tiene que ser referenciado a impedancias características de 75 ohmios. Por ejemplo, esto se usa mucho en video. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando yo cuando hablo de una impedancia característica? Una impedancia, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Una resistencia No. en alterna. No, ¿qué es una impedancia? O sea, no me hable, a ver, hábleme como tiene que hablar de aquí en adelante una persona que me va a explicar para mí qué es una impedancia. A ver, y le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que usted tiene impedancia? Para todos, pues, porque no es solamente para el que habló, para todos. ¿Ustedes tienen impedancia? Sí, pues porque uno es la que la impedancia, pues en el caso de la corriente alterna, la resistencia es la posición al paso de la corriente. A ver, ¿el cuerpo humano tiene impedancia? ¿Qué? ¿No, profe? Sí, uno Sí tiene tiene. impedancia, Sí ¿no? tiene impedancia, exactamente. ¿Podría ser algún tipo de interferencia, A profe, ver, o no tiene nada que ver? a ver, bueno, pues cuidado. Esto tiene mucho de ancho y mucho de largo. Por ejemplo, yo me quiero acoplar con una mujer. Supongamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora me van a decir que es que le pongo la impedancia cerca de ella. No, eso no es. Eso es para que se rían, es un chiste. Es un chiste muy técnico, ¿saben? Bueno, entonces, en este caso, pongan cuidado todos, que es una realidad. Para nosotros acoplar, a ver, voy a tener que mostrar la gesticulación mía aquí. Bueno, cuidado, para acoplar las cosas, ¿cierto? En este caso, resulta que todo tiene unos márgenes de energía, ¿sí? Para poder que, por ejemplo, el máximo nivel de transferencia de energía de una parte se pase a otra, en este caso, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Unas condiciones pares, unas condiciones iguales, en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, para poder que el teorema de la máxima transferencia de la energía se dé, entonces necesitamos puntualmente de que tanto la parte que está ofreciendo energía como la que absorbe la energía tengan el mismo nivel, en este caso, de impedancias. ¿Entendieron el mensaje o no? Sí, señor. Espero que no les Como una quede claro. nivelación que... Exactamente, o sea, en otras palabras, para usted acoplar un cuerpo con otro cuerpo, si los dos cuerpos no son de la misma impedancia, técnicamente hablando que hay que fabricar un adaptador de impedancias, una cosa que llama en ese caso un balun. Sí, porque en video los videograbadores análogos traían un selector, pues yo trabajo en seguridad electrónica y ellos traen un selector de impedancias Sí, señor. pero los análogos, ya los digitales... no, porque los digitales lo que hacen es buscar esos estados discretos, en sus estados discretos si la impedancia está o no, si la impedancia no está es como más difícil porque es que las condiciones tienen que dar. ¿Está claro? Bueno, entonces en todo caso, pero, señor. una pregunta. Pero igualmente la unidad de medida de la impedancia es el ohmio. Sí, claro, la unidad de medida de la impedancia del ohmio, es que no hemos dicho que no, en este caso. Lo que pasa es que las impedancias tienen una característica en la naturaleza. Para los electrónicos, para todos los electrónicos, nosotros, las impedancias, ojo con esto, las impedancias pueden tener un comportamiento meramente resistivo, o sea, que su parte reactiva no existe. Ya sea que en ese caso sea o capacitiva o inductiva. Si es algo meramente resistivo, entonces o no nos carga, o no es capacitivo, o no es inductivo. Y eso tiene una razón de ser, porque supuestamente eso tiene que ver con el hecho como tal de cómo se fluye. Ahora, si lo miramos de otra manera, los cuerpos, como están en la naturaleza, supuestamente son, digamos que, cúmulos de campos electromagnéticos entrelazados, reuniendo alrededor de sí una cantidad de partículas en alta capacidad de cohesión. Por eso es que nosotros somos compactos, por eso tenemos cara,
Y la gran mayoría de las cosas en la naturaleza, por sus estructuras cristalinas, están definidas así. Son campos interactuantes que están cohesionados. De hecho, uno de los principales problemas que nosotros tenemos que, bueno, una de las principales cosas que tendríamos que tener es la naturaleza magnética de la materia. Eso es bien interesante. Bueno, les digo todo, y con eso nos explica muchas cosas. El hecho, por ejemplo, de que, mire, hay cosas que son como raras. Hay cosas en las cuales uno se da cuenta de que hay personas con las cuales uno se encuentra y choca. Y hay personas con las cuales uno se encuentra y se enlaza, se entiende. Estos son campos energéticos, cosas que están asociadas precisamente a la irradiación específica de lo que son en ese caso las condiciones de interacción de todas las personas. O sea, ese cuento que uno le encuentra a la gente a veces y le dice a uno, es que vos tenés malas energías, eso es cierto, eso existe. Es que vos lo traes como de no malo, cierto. Para eso hay una cosa muy importante todos los días, y se los dejo hoy de mensaje: agradezcan todos los días. Den por agradecimiento todo lo que pasa, todo lo que tiene y todo lo que hay. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Bueno, entonces sigamos aquí. Entonces yo creo que esta parte quedó como sencilla de entender, ¿no? Porque yo lo que estoy aquí es midiendo un valor de referencia existente de una tensión, pero sobre una impedancia característica. Esas impedancias características normalmente se encuentran, por ejemplo, en los equipos, como mencionaba ahí, los equipos de video, los adaptadores de antenas, también pueden encontrarse estas cosas. Este es el DBI. Esto sí que da dolores de cabeza. Bueno, no es que da dolores de cabeza, pero es una medida muy relativa, pero ese sí está indicando ya la medida de lo que puede hacer un transductor como una antena. Pero con relación a qué clase de cosas, pues a la potencia del ángulo sólido, ¿cierto?, que irradia la antena, pero la potencia del ángulo que está irradiándolo, irradiada por la antena isotrópica, está referenciada a un radiador que es isotrópico. El radiador isotrópico fundamentalmente es un radiador ideal. Entonces, en este caso, esa medida permite caracterizar el comportamiento de una antena, ¿ya? Y uno la da en dBIs. Entonces, por ejemplo, para hacerles como de pronto, en este caso, un comentario. Por ejemplo, a mí me dicen, yo quiero comprar una AP. Entonces yo le pregunto, ¿qué potencia tiene? Pues él tiene como 2.5 dBs. Ya. Bueno. Pero llegan y le dicen, pero es que acá está otro AP que tiene una potencia en antena de 6 dBs. Mucho mejor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que pasa es que las estructuras de las antenas comienzan a manejar de forma específicamente en el espacio una dispersión de su presencia electromagnética, en este caso, díganme bien, para que pues fundamentalmente esa potencia se haga. O sea, y si yo estoy en el área de influencia de esta potencia, pues ¿qué quiere decir? Pues que tengo señal, estoy enganchado, que estoy asociado, cualquier cosa de esas. ¿Está claro? Bueno, por aquí hay unos pequeños ejemplos como para mirar. Yo creo que en este caso lo importante es de pronto ponerles cuidado, pero pues acá ahí están las soluciones propuestas de una vez para que de pronto lo vayan haciendo en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, expresa el dBMO, una potencia de 4 dvatios, menos 4 dvatios, medida en un punto de nivel de menos 7 dBr, ¿sí? Entonces, sencillamente, lo que toca considerar desde ese punto de vista es qué clase de cosas. Pues tener en cuenta, ¿sí?, que hay que diagramar un poquito. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una medida de menos 4 dBvatios en un punto específicamente determinado, ¿sí?, donde tenemos nosotros una medida de menos 7 dBr, ¿cierto? Entonces, fíjense que estas cosas nos llevan a considerar una ecuación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero es sacar de esa ecuación los dBms y luego supuestamente referenciarlos contra las medidas puntuales, en este caso, de lo que tenemos en el sistema, ¿sí? Y finalmente calcular lo que nos están pidiendo. Fíjense que esto finalmente se vuelve esto. Bueno, creo que este es un poquitico más largo, en este caso.
Entonces aquí tienen ustedes en este caso, para que puedan apreciar, dice que indique los niveles de potencia, la atenuación o ganancia señalados en la figura. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen a mí, saque cuánto vale en dB milivatios esto, pues obviamente tiene que ser en dBm. Aquí me dice cuánto vale esto en dBs, porque si entran esto y sale esto, entonces quiere decir que esto supuestamente, aquí está pasando algo, pero miren las unidades, ¿no? Milis a picos. Y si aquí entran picos, ¿cierto? Y aquí salen esta cantidad de picos, pero entonces hay que revisarles con todo esto en dBs. Entonces, aquí el ejercicio es sencillo, ¿no? No es sino seguirlo. Por ejemplo, aquí sabemos nosotros que en dBm esto vale 3 milivatios. Perdón, 2 milivatios valen menos 3 dBm. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si entramos en esta red y sabemos que salieron 50 picovatios, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto se cayó menos 76 dB. Entonces, a estos menos 76 dB le sumamos estos 3 dB, nos va a quedar el nivel de referencia menos 73 dB. Pero si subimos si subimos de 50 picovatios a 400 picovatios, entonces quiere decir que subimos la potencia, ¿cuántas veces? La subimos 9 dB. Entonces a esto le sumamos a menos 73, 9 dB, nos quedan en 64. Y si pasamos de 400 picovatios a 10 picovatios, quiere decir que volvimos y caímos ¿cuánto? Pues hombre, caímos un poco de veces. 16 veces. Entonces, en vez de a esto sumarle, le vamos a seguir restando. Entonces, fíjense que aquí lo que hicimos fue entrar, con 3 dBm y quedamos en menos 80 dBm. ¿Cuántas veces cayó la potencia? Poco veces. ¿Sabe cuántas veces cayó finalmente? ¿Cuál es la medida desde acá hasta acá? 83 veces. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profe, Señor, una preguntita, es que señor, hay una compañera pues por el tema de micrófono que no puede. El tema del 70 y el menos 73 dBm salió fue la resta que usted hizo del 3 dBm. ¿acá? Creo que sí. Claro, mira, lo que hicimos fue a este quitarle este. Lo que pasa es que donde nos dimos cuenta, pues obviamente yo me tuve que dar cuenta fue el nivel de referencia acá. Profe, una otra preguntita. Ese menos 76 dB, ¿de dónde, o sea, de dónde sale principalmente ese valor? Que hay que como no alcance a verlo bien. ¿Ah? El menos 76 dB, es decir, de dónde principalmente sale ese valor, de dónde lo calcula, que no Pues, alcanza a escuchar muy bien. ¿cómo que de dónde lo calculo? No, ahí sí no te entendí. O sea, ¿cómo sale el menos 76 dB? Eso es lo que no he podido escuchar bien ahora. La cajita A ver, indica pérdida. es que la cajita tiene que indicarme pérdidas, porque si yo estoy subiendo, y es que mira, todo está definido, todo está definido así, de esta manera. Yo aquí tengo 50 picovatios. Es obvio que si estoy viniendo de milivatios, ¿usted sabe cuántos son en picovatios? 2 milivatios. Es que estamos hablando de picovatios. Usted me imagino que no se ha dado cuenta en este caso, ¿cierto? O sea que ahí toca convertir ese 50 picovatios Pues, a pasarlos a milivatios. yo más bien haría eso, cogería el 50 picovatios y los vuelvo milivatios. Ahí sí me doy cuenta que realmente esto es una pérdida grandísima. Es que yo caracterizo la caja por la relación. Yo les dije a ustedes desde el comienzo, yo voy a caracterizar los sistemas de acuerdo a la relación de entrada-salida. Y así sucesivamente. O sea, si yo aquí entré 50, y lo dije en el ejercicio, si aquí entré 50 y salieron 400, ¿qué quiere decir? Esta red, ¿cuánto tiene de aumento? Entonces, fíjense que esta red a ver, lo voy a colocar así. Al hacer el análisis, esto es pérdida. Al hacer el análisis, esto es ganancia. Al hacer el análisis, aquí esto queda
una pérdida. Entonces esto sería sumar, restar, sumar, restar, sumar, restar, sumar. Bueno, realmente es, perdón, aquí esto es positivo, negativo, ¿cierto? Esto, miren bien, es que vamos cayendo de niveles. De aquí, caímos aquí. ¿Cuántas veces caímos? 76 veces. Pero de aquí subimos acá. ¿Cuántas veces subimos? 9 veces. Pero de aquí caímos acá. ¿Cuántas veces supuestamente caímos? 16 veces. ¿Claro? Ok, pues, gracias. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo, es que no me queda muy claro, digamos, listo, yo paso de picowatts a miliwatts. Cuando yo tengo, digamos, esa relación ya en milivatios, ya puedo calcular ese término en vatios en decibeles. Exactamente, o sea, ten cuidado, porque si yo te pido, si todo tu sistema aquí está hablando de qué? De dBm, ¿cierto? Pero tu sistema de dBm es una medida, si yo quiero calcular una, por decir algo, devolvámonos. Vamos a esa parte, aquí. Notas un poquito, si quiero sacar los dBm, ellos con respecto a qué son, estrictamente hablando, a milivatios, ¿cierto? Entonces, si yo te digo, habla sobre milivatios, entonces, aquí hay milivatios, pero el resto del sistema habla en picovatios. Entonces, ya de entrada yo te digo, no, pero si yo aquí metido, o sea, aquí yo ya metí esta platica, y aquí se ve perdida, aquí se ve perdida, y aquí se ve perdida, pues, obviamente, por más que yo quiera, no voy a encontrar ganancias. Entonces, probable, y si encuentro ganancias, serán muy bajitas, porque la primera pérdida es muy grande, son 76 de la vida. La segunda es una ganancia muy pequeña, de 9 veces. Pero luego la tercera pérdida, ¿de cuánto es? 16. Realmente, niñas, si nos damos aquí la consideración, estamos encontrando de que ya con este valor y este valor nos estamos dando cuenta de cuánto es el sistema. Pero lo que pasa es que hay que caracterizar las partes de él. ¿Está claro? Y así, Profe, yo te puedo pedir un favor. señora. Tú puedes hacer, digamos, la conversión de 50 picowatts a miliwatts. A ver, ¿a qué equivale? A ver, hagámoslo a ver. A ver, 10 a la menos 3 son milis, ¿cierto? ¿Sí o no? 10 a la menos 6, ¿cuánto es? Micro. Micro. ¿Cuál sigue? Nano. 10 a la menos 9, ¿cierto? Son nanos. ¿Cuál sigue? El pico ahora 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. ¿Y esos son los picos? Sí. Bueno, listo. Entonces, mira lo que está pasando. Yo voy a colocar, ¿cuántas veces tiene que correrse esto para que se vuelva? ¿Tengo que correr cuántas veces? Esto para que se vuelva milis. Bastante, ¿no? 9. No, a esto tengo que, o sea, a partir de aquí, o sea, mejor dicho, es que lo que pasa es que es como un poquito incómodo. Lo voy a escribir en la calculadora de Windows. Dame un segundo. ¿Listo? A ver. Mira. Pongamos la calculadora, creo que la científica, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces resulta y acontece que yo quiero escribir, voy a pasar, ¿qué medida fue? 50, ¿no?
o 400. Sí, profe. Bueno, el hecho es que yo tengo 50, ¿sí? En este caso, ¿ya? Lo voy a escribir como factores de conversión, ponme atención. Que es de pronto la forma más explícita que podemos trabajar acá, para que lo hagamos aquí con la calculadora. Mira, supuestamente en este caso yo voy a colocar aquí un picovatio, mejor dicho, no, antes de eso, un milivatio, ¿a cuántos picovatios equivale? ¿Mm? Ahí a la -9. No. ¿Ahí es a la -9? ¿Y a la -6? Esa es la -6. ¿Ahí es a la -6? A ver, yo tengo aquí 10 a la -3. No, o sea, estamos hablando de milivatios. ¿Aquí quién está hablando? Maestros. A ver, yo tengo que dejar esto en términos de picovatios. Yo aquí tengo que encontrar a lo que equivale 50 picovatios. Entonces lo voy a hacer acá. ¿A qué equivale un milivatio? En picovatios. ¿Y es a la -3? Pero esa no sería la variable que se tiene que hallar ahí, ¿no? No, exactamente. No, la variable ya la tenemos, es esta. Porque Ah, ok. supuesta, es esa. En este caso, ¿ya me entiende? Y esto nos va a dar milivatios. Y a esto le voy a sacar la medida referencial. ¿Me entiendes? ¿O no? No me han entendido, ¿cierto? No, profe, A ver, No, a ver, no, profe. a ver, póngame cuidado. Yo necesito escalar este valor, ¿cierto? A ver, un picovatio, bueno, hagamos con una calculadora más directa para usted. Profe, un milivatio es equivalente a Sí, no, pues hagámoslo con 1 por 10 a la -12, ¿no? Y a la -9, profe. A la -9, mentira, sí. Pues se suman, ¿no? Los 10. Yo también creo que es 1 por 10 a la -9. Espérate. Más fácil así. Entonces, a ver, rapidito. Esto es para cesadores. Tengo por aquí una calculadora para esto. No. Aritmética, potencia de una potencia, no. Cálculos de calculadoras de vatios. ¿Quieres? Más fácil así. Lo que pasa es que, a ver, calculadora de vatios es una cosa para que usted la tenga más rápido. Porque es que más rápido, así, jovencitos, más fácil. Antes de ponerme yo acá a escribir. Porque es que acá yo no soy como muy, ¿cómo se llama eso? Hábil con la escritura con el mouse. Un segundo. Esto es calculadora. Pues, si quiere, de pronto creo que en Word haciendo el tema de las fórmulas quedaría más fácil que lo escribiera. Fresco. Pero acá está. Equivalencias. No, tranquilo. Mira, entonces estamos hablando de que un milivatio. Pero aquí está, jovencito, tranquilo. Entonces, este es un milivatio. ¿Lo quiero pasar a cuánto? A picovatio. Ahí está. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí viste el factor de conversión? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, listo. Entonces, en este caso, este valor que está aquí, ¿ya? Entonces, es el que yo precisamente tengo en la presentación. Ah, se nos borró. Bueno, entonces el caso es que volvámoslo a presentar, no pasa nada. Entonces yo quiero saber a qué equivale. Entonces decimos acá, perdón,
Un milivatio, ¿a qué equivale? Una calculadora. A este valor que está aquí, ¿no? ¿Cierto? Ah, bueno. Otra cosa que también podemos hacer es que esto tiene un editor. Espérate un segundito. Aquí está. Eso es lo que vale esto. Pero ¿esto qué vale? En picovatios, ¿no? ¿Sí o no? Profesor, ¿se puede escribir como 1 por 10 a la menos 9? ¿Qué le cuento? No voy a Bueno, hacer. tranquila, pero espérate, tranquilízate. No te preocupes. Entonces, a mí me preguntas es, ¿a qué equivale un picovatio? Entonces, ¿a qué equivale un picovatio? ¿Sí o no? Entonces aquí, supuestamente, yo tengo, ¿cuántos? 50 picovatios. Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Entonces, sucede y acontece que aquí cancelo los factores de conversión y esto ya me queda en picovatios. ¿Quedó claro? ¿No entendieron? ¿O no? Sí, profe, ya. Eso es todo. Entonces, Gracias. ahora, ¿qué sucede con esto, señorita? Entonces ya tenemos aquí un valor de 50. Entonces, es 50 dividido por todo esto. A esto le sacas el logaritmo que sí necesitamos nosotros acá trabajar. Porque esto ya son milivatios. ¿Sí me entendiste? Entonces hagámoslo. A ver si de pronto es que de pronto la presentación está errada o alguna cosa de esas. Entonces este es 50 dividido por todo esto. Es el valor que tenemos aquí en la presentación. ¿Listo? Pongámoslo acá en la calculadora. Yo cerré la calculadora, sí. Es que aquí se me... Sí, profe, efectivamente da menos 73. Sí, te da los 73. Sí, Entonces, sí, te da los 73. Ah, bueno, listo. Entonces... Sí, me da negativo también. Ah, bueno. Entonces, fíjate que entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la red tiene ¿cuánto? Entonces, ¿tu red tiene cuánto? 76. Para poder que pase de 2 a 50 hubo una pérdida. ¿Entendiste, señorita? ¿Sí o no? Sí, profe. Pero quedó... Una pregunta para esa pérdida, digamos, ahí cuando pasábamos eso ahí. Ah, ok, no, ya. Sí, cuéntame. O sea, es como de, no, sí. No, profe, ya ella estaba. Ya iba a preguntar de dónde salía el menos 76, ¿se sumaban o se restaba el menos 3? El 3. Sí, claro. Lo que pasa es que es eso, ¿sí me entiendes? Es que lo que está entrando es un nivel de referencia más alto que el que normalmente se tiene, ¿sí me entiendes? Sí, profe, ya, gracias. Ya, es que lo que de pronto tienen que entender es que los picos son menores que, lo que estaban diciendo ahí, son menores que mucho menores que los milivatios, ¿ya? Es que es como si estuviéramos en el nivel de referencia y nos estuviéramos alejando hacia acá. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué nos dio 76? Porque sencillamente el nivel era de 3. Sí, en este caso. Entonces, para poder que llegue a este nivel, es porque le quitamos 3. Por eso es 76. Ahora, el mismo ejercicio pasa acá. Si yo tengo 64 y estuve en 73, ¿cuánto vale la red? Es que vos estás caracterizando la red. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? ¿Sí me entendieron todo o no? Sí, profe, ya, yo ya entendí, muchas gracias. Bueno, listo. Ahorita hablamos ya específicamente de este, que es indicar los niveles de potencia, atenuación y ganancia señalados en la figura. Entonces, por ejemplo, aquí ya es un poquito diferente porque ya esto se sabe, aquí cuánto sale, cuánto entra, son relativos, en este caso, en cada lado. Entonces, fíjate que pues es algo referencial. Ya sabemos aquí cuánto entra, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces, puntualmente hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto creemos nosotros que hace esta red para que de 4 pase a menos 2?
o pase a 2, perdón, disculpen, de 4 pase a 2. Supuestamente el deber relativo básicamente es una pérdida de 2. El nivel de referencia aquí vale menos 10. ¿Eso qué quiere decir? Que puntualmente pues estas cosas van a comenzar a afectar en cascada. Lo que pasa es que el análisis no es tan simple, ¿no? En este caso, porque aquí tenemos un punto de referencia, aquí tenemos una salida, aquí tenemos un punto de referencia, una entrada, una red, una salida, un punto de referencia, una entrada, una red, una salida. ¿Ya? Entonces, la caracterización va a ser a lo largo de todo el recorrido de esto, en este caso. Entonces, normalmente las ecuaciones de esto que involucran que usted asuma los valores que específicamente están pasando momento a momento. Pues de aquí, supuestamente de 4 pasamos a 2. Si yo entré con 8 acá y quedé en 0 acá, quiere decir que yo entré con menos 8 y quedé en 0 acá, quiere decir que aquí asumí que gané 8. Si yo en este punto de aquí entré con menos 11 y llegué con menos 1, quiere decir que aquí tuve una ganancia de 10. Estamos pasando de menos 15 a 5, de menos 12 a 4. Y pues básicamente la clave fue encontrar qué pasa desde el primer punto inicial hasta acá. Que fue lo que nos dio el problema, ¿no? ¿Ya? Bueno, esa es la primera parte de esto. Esto son más ejercicios, ¿no? Entonces, ¿de dónde tienen que buscar los ejercicios? Pues los ejercicios les recomiendo que los repitan. Esta paginita es bien interesante porque pues obviamente lo que hacemos es, esos son conversores de potencia, aquí hay conversores de fuerza, ¿sí? Hay algunas páginas que son bastante evidentes en las cosas supuestamente de las conversiones. Esta, por ejemplo, digamos que muy adecuada porque permite hacer estas cosas. Porque, pues en este caso, pues, tiene todos los supuestos valores. Mire, por ejemplo, mire lo que vale un picovatio. Por ejemplo, mire lo que vale aquí un nanovatio. Esto es un nanovatio con respecto a picovatios. ¿Ya? ¿Cuánto vale un nanovatio contra un nanovatio? Es 1. ¿Cuánto vale un nanovatio contra un milivatio? Un valor más pequeño. Miren, mira. ¿Sí están viendo? Habíamos podido hacer lo contrario, ¿no? En el ejercicio. Encontrar cuánto es un picovatio con respecto a... mírenlo acá. ¿Quedó claro? ¿Qué es lo que está diciendo alguien por ahí? 1 por 10 a la menos 9. Lo que pasa es que para poder hacer los factores de referencia de esto, entonces no se enreden con esas cosas con los factores de potencias. Hagan factores de conversión. Y ya, que no es más. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces seguimos, ¿no? Entonces sigamos aquí. Como que me perdió la clase 2. Entonces vamos a hablar de lo que es capacidad de un canal. ¿Cierto? Estos son conceptos introductorios todos. Entonces aquí vamos a hablar de lo que es la capacidad de un canal aplicado a una señal digital. Entonces, en este caso, se llama capacidad de canal. En ese sentido, pongan atención, cuando desde ese punto de vista estamos considerando tener en cuenta que la referencia a un sistema está arrojando una medida puntual en bits por segundo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿sí? Podemos anotar que en ese sentido podemos transmitir datos en una ruta de comunicaciones o en un canal de datos, teniendo en cuenta unas limitaciones. Esas limitaciones, por lo general, les van a dejar a ustedes en la disposición de poder hablar muy bien o de referirse muy bien a lo que se considera el ancho de banda. El ancho de banda, convencionalmente en los sistemas, ¿por qué existe?
Pues existe fundamentalmente por el hecho de que las propiedades físicas de los medios de transmisión imponen de una forma preexistente, en este caso, dentro de un transmisor, con la presencia explícita de condiciones de ruido, de expresiones físicas, en este caso, cómo debe ser la respuesta a cualquier estímulo de este mismo cuando estamos atravesando en él señales. Entonces, dice que supuestamente hay una máxima que dice que a cuanto mayor sea el ancho de banda, mayor el costo del canal. Pues eso involucra muchas cosas. Aunque hay ecuaciones que hacen que esto supuestamente sea un poco diferente. Entonces uno puede conseguir una buena velocidad siempre y cuando disponga, por ejemplo, de cosas importantes como el hecho de hoy en día de no tener una alta tasa de errores. ¿Ya? Entonces, pero una cosa sí es muy cierta, sí se lo puedo decir. Dentro de esta situación existe el hecho de que tengamos que considerar de que la capacidad de transmisión, de cierta forma, es directamente proporcional al ancho de banda. Pero cuando hablamos del ancho de banda, en este caso estamos hablando de qué clase de situación, del dominio de la frecuencia. Entonces, estamos hablando de una medida, de una consideración desde una frecuencia 1 a una frecuencia 2. Entonces, lo que suceda aquí, en este espacio, es lo que supuestamente me va a permitir a mí tener o una subida de capacidad de transmisión o una bajada de capacidad de transmisión. ¿Está claro? Bueno. Entonces, vamos a hablar del ancho de banda de Nyquist. Supuestamente Nyquist supuso que había un teorema en el momento dado de que, pues él puso un teorema aplicado a un canal en el cual pues no se consideraba el ruido, pero lo que pasa es que los canales donde no se considera el ruido son canales ideales. Entonces hay unas limitaciones en las cuales la velocidad de transmisión permitida en el canal básicamente está impuesta por obviamente lo que se considera en espacio dispuesto en el ancho de banda del canal. Entonces el ancho de banda de Nyquist, ¿qué dice? Cuidado, Nyquist establecía que la velocidad máxima de transmisión para un canal sin ruido estaba definida de esta forma, donde m eran los niveles de la señal. Entonces, si m era igual a 2, entonces el logaritmo en base a 2 de 2 era 1. Entonces, básicamente, pues este era como el caso trivial. Pero obviamente los niveles de la señal pueden ser muchos más grandes. En este caso. Ahora, si revisamos un poco más esta cosa aplicando, digamos que desde ese punto de vista ejemplos, bueno, vamos a encontrar que supuestamente la capacidad de transmisión puede en ese caso variar un poco. De hecho, supongamos que ya no hablamos de cosas muy básicas, sino que hablemos de un canal de voz. El ancho de banda específico de un canal de voz se asume entre 3.1 y 3.3 kHz, o sea, entre 3100 Hz y 3300 Hz. Normalmente estos son los anchos de banda que son aplicados en la gran mayoría de los modems para los manejos de voz. Por ejemplo, para transmisión de datos digitales se está implicando dentro de esto dos niveles. Cuando usamos un canal de voz, entonces la capacidad de transmisión en este mismo sistema, que es igual a 2p, encontraría como velocidad una medida de 6200 bits por segundo. Entonces, ¿qué pasaría si se usaran más de dos niveles de señal? Entonces, vamos a encontrar dentro de esto que cada elemento de señal se puede representar más de 2 bits. ¿Sí? Entonces, si se usa, por ejemplo, señales con más de 4 niveles de tensión, de pronto, o sea, señales multinivel, entonces cada elemento que compone dicha señal va a representar más de 2 bits, por ejemplo, la estructura tipo D-bit. Y si eso es de esa manera, entonces la aplicación de la fórmula de Nyquist va a ser un poco diferente, porque en este caso si van a haber 4 niveles en vez de 2, ¿cierto? Entonces la velocidad a la cual estamos considerando en este caso
ya no va a ser de la que se ha marcado por ese número de niveles, porque aquí lo que ha cambiado es el número de niveles. Entonces, como se ha incrementado, esto es un poco más grande. O sea, en la medida en que los alfabetos incluyan específicamente ese tipo de cosas, las velocidades son mayores. Entonces, en este caso, ¿sí? Por allá salió un señor de apellido Hartley, porque resulta que a la teoría de Nyquist salieron un par de señores, Shannon y Hartley, en este caso, disculpen, ¿sí? Perdón, y obviamente pues se hablaba puntualmente de que ellos no tomaban en cuenta esa idea tan básica de tener que considerar que el canal era ideal. Entonces, ellos hablaban ya a un determinado nivel de ruido, pues que obviamente lo que hacía real en los canales eran, en este caso, las condiciones de ruido. Entonces decía que si había un nivel de ruido, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, pues mayor es la tasa de errores. Entonces, en ese caso, si digamos que había una velocidad de 600 bits por segundo, posiblemente de pronto en una ráfaga de tiempo, teniendo un ruido impulsivo con una duración de determinado tiempo, podrían llegar hasta perderse 300 bits. Si decíamos que durante la misma ráfaga de tiempo, consideraciones de presencia de un mismo ruido, tipo de ruido impulsivo de 0.5 segundos, ya no se perdían 600 bits, sino el doble. Y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué fue involucrando? Pues ese teorema de Shannon-Hartley ya era un poco más real, porque este teorema involucraba, puntualmente hablando, si venga yo corro esta cosa un poquito, esto tenía que estar aquí, entonces volvámoslo a editar, ¿ya? Entonces esto involucraba que puntualmente estas medidas hablaban de esto específicamente, o sea, la capacidad teórica máxima dada en bits por segundo era directamente proporcional al ancho de banda del canal en hertz, pero escalado por una relación logarítmica en donde se consideraba la relación señal a ruido, en donde se comparaba qué tan ruidoso o qué tan bueno era el sistema. Entonces, en este caso, aquí habían unas consideraciones, y esas consideraciones las vamos a revisar hoy de una vez. Si la relación señal a ruido, primero que todo, establece que es mucho mayor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el canal? Pues el canal es, digamos que es bien, porque quiere decir que hay más proporción de señal que de ruido. Si la relación señal a ruido es aproximadamente 1, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay tantas proporciones de señal como proporciones de ruido en el sistema. Si la relación señal a ruido es menor a 1, quiere decir que el canal, ¿qué sucede con él? Es un canal ruidoso, porque hay menos señal y hay mucho más ruido. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces, con esto par de señores involucraron que podemos hacer el cálculo de lo que era la capacidad de un sistema. Entonces, en ese caso, por ejemplo, involucrando ya lo que hubiera sido a partir de niveles, encontramos básicamente lo siguiente. Suponemos, por ejemplo, aquí en este ejemplito, que tenemos un espectro de señal que está situado entre 3 y 4 MHz. Su ancho de banda está especificado allí y la relación señal a ruido es de 24 dB. Entonces, el ancho de banda sabemos que es la frecuencia más alta menos la frecuencia más baja. Entonces, la relación señal a ruido es 24 dB. Entonces, nosotros estamos involucrando, esto ya está en dB. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pasarlo ya no a dB, sino a veces. En este caso, entonces tenemos que descomponer la relación señal a ruido. Entonces, básicamente estamos buscando que en ese orden de ideas encontremos cuánto vale la velocidad del canal. Entonces, yo ya sé que el ancho de banda vale 1 por 10 a la 6, ¿cierto? Más 1, más 251 que vale la relación señal a ruido, en este caso. Entonces, sería el logaritmo en base 2 de 252 por 10 a la 6. ¿Cuánto vale eso? 8 megabits por segundo. Pues obviamente dice allí que es un límite teórico difícil de alcanzar, porque la pregunta es cuántos niveles son requeridos para hacer supuestamente eso. Entonces, convencionalmente, ¿a dónde nos devolvemos nosotros? A esta ecuación que está acá, a la ecuación ideal de esto, en este caso, ¿no? ¿Ya? Aquí, en donde supuestamente necesitamos saber la cantidad de niveles.
son requeridos para poder determinar esa parte. Entonces, si eso lo miramos de esa manera, así como está dispuesto acá, en este caso, entonces vamos a encontrar que se necesitan 16 niveles para poder otorgar puntualmente esa especificación para poder hablar de esa velocidad. Entonces tenemos una señal de 16 niveles. ¿Está claro? Bueno, Profesor, una pregunta. Cuando estamos hablando de niveles, ¿a qué nos referimos? A especificaciones de señal. O sea, cuando por ejemplo la señal tiene dos niveles. O sea, una señal de 2 niveles supuestamente, es que estamos hablando ya de señales digitales, en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, posiblemente estemos dando alfabetos en los cuales estamos representando datos. O sea, por ejemplo, nosotros estamos hablando ahorita de convencionalismos en donde estamos considerando tasas de errores, en donde supuestamente lo que estamos expresando aquí son una X cantidad de datos por unidad de tiempo, ¿no? En este caso. Si pues aquí la frecuencia es más baja que acá. Por ser la frecuencia más baja acá que acá, involucra que en la misma cantidad de tiempo la velocidad perdida, perdón, la tasa de información perdida es el doble acá que acá. En este caso, por ejemplo, como para notarte eso. Lo que pasa es que todo tiene que ver con la forma en cómo estemos representando, en este caso, los puntos fundamentales con los cuales armamos las componentes de expresión de valores de una señal. Lo que pasa es que todavía no es el momento, ¿no? Pero cuando estemos hablando ya de conceptos mucho más digitales, nos demos cuenta de qué estamos diciendo en ese sentido con señales y obviamente avanzando con las especificaciones que tienen que ver con el manejo hasta de los códigos, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, yo puedo tener múltiples niveles para expresar señales y no solamente en múltiples niveles, sino múltiples alternativas como las cuales pueden ser, por ejemplo, en este caso, los esquemas de las constelaciones, por ejemplo, para representar la presencia de un dato en el espacio. ¿Está claro? No, pero pues eso es básicamente, por lo pronto, pues apenas nos estamos acercando acá a esto. ¿Ya? Bueno, pregunta, ¿ahora está lloviendo? Fuertemente. Yo tengo una pregunta en el ejercicio. Ustedes, pues ahí nos especifican que la relación señal ruido es de 24 decibeles. Porque tú al final colocaste 251 sin encima. ¿Cómo? O sea, en la anterior diapositiva, Aquí. eso, ajá, el tema de la relación señal ruido nos dicen que es de 24 decibeles, ¿cierto? Ajá. ¿Tú por qué colocas que al final es de 251? O sea, Lo que pasa es que lo que pasa es que estamos haciendo a rajatabla esto que está acá. Ponme atención. Estamos haciendo esto que está acá. Estamos calculando esto para poder encontrar la capacidad de transmisión. Lo que pasa es que esto está en base 2. ¿Ya? Ojo. Y esto acá estaba en base 10, que no es lo mismo. ¿Está claro? Una pequeña reunión en 15 minutos. ¿Sí me entendiste o no? no, pero es que a ver, pongámoslo de acuerdo. Mira. La relación señal a ruido está dada acá en 24 dB. Nosotros hemos encontrado que la relación señal a ruido, pues una fórmula para sacarla precisamente, ¿cuál es? Voy a escribírtela aquí para que de pronto la tengamos presente. De una vez. Aquí, una relación señal a ruido está fundamentada en sacarse a través específicamente, ¿sí? La vamos a escribir aquí. La relación señal a ruido dada en dB, ¿cierto? Es igual a 10 logaritmo en base 10 ¿de quién? De la potencia de señal sobre la potencia de ruido presente. ¿Me entendiste? Esto es logaritmo en base 10. Pero la capacidad de un canal está en logaritmo en base 2. Entonces no puedes mezclar esto con esto. Entonces te estoy pidiendo acá que esto que está aquí es el ancho de banda. Este ancho de banda, ¿dónde está? Es este. ¿Cierto? Este valor que está aquí, la relación señal a ruido, pero en veces. Entonces, en veces dio esto, 251. Esta es la relación señal a ruido, ¿cierto?
la relación señal a ruido. Entonces esto sería 1 más 251. Entonces finalmente este factor de aquí queda 252. Calcularlo, hazme el favor. Entonces sería logaritmo en base 2 de 252 por 10 a la 6. Esto te tiene que dar 8 megabits, aproximadamente 8 megabits por segundo. No sé si quieres que la hagamos acá en una calculadora. ¿Sí la calculaste allá? Ya, sí, profe. ¿Te dio? Ya. Sí, profe. Sí está bien, ¿cierto? Bueno, listo. Sí, eso hay que hacer así, hay que ser como Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, hasta no poner el dedo en la llaga, no pase. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Si hay errores, ustedes dicen, no, pues hay que corregir esto. Corregimos. Porque yo a veces he traído cosas y los estudiantes pasan semestres y se queda eso así. Bueno, sigamos. Entonces, de estas situaciones, nos vamos a dar cuenta fundamentalmente que para un nivel de ruido dado, obviamente hay una velocidad de transmisión. ¿Cómo se aumenta la velocidad de transmisión en otras palabras? Entonces, si nos ponemos a revisar un poquito, yo cómo hago en esta fórmula para subir la velocidad de transmisión. Yo lo único que puedo hacer aquí, presten atención, son dos cosas, presten atención. Yo puedo o subir el ancho de banda o subir la potencia de la señal. Porque yo no puedo reducir el ruido. A veces esto es imposible. ¿Les quedó claro? Entonces, así la capacidad de transmisión sube. Que en otras palabras es la velocidad en bits por segundo. ¿Sí entendieron cómo se manejan las cosas hoy en día? Entonces, para poder ofrecer mejoras en o sea, ancho de banda es extender la respuesta del sistema. Subirle la potencia a la señal es inyectarle más señal. Pero si se sube más esta parte, probablemente esta parte también proporcionalmente también suba, de alguna manera. ¿Está claro? Entonces, digamos que cuando esas promesas falsas que le hacen uno los operadores de que es que le van a subir el ancho de banda a uno, yo no como ese cuento. A mí que me demuestren. Por eso es que en este caso ese cuento que le dicen a ustedes que es que le voy a subir el canal a no sé cuántos, es mentira. ¿Sí me han entendido? Profe, o sea que esos tests de velocidad que hace uno de internet, ¿no son reales? Paja, así como lo estoy diciendo, paja, física, paja. Eso es mentira. Okay. A mí que me venga a decir un tipo de esos que es que venga el primero de ellos a decirme aquí, que me demuestre. La única manera para que un circuito de comunicaciones exprese todas esas cosas es que yo tenga un circuito 1 a 1 y sea para mí solo. Y internet está lleno de reusos. Mire, está el reuso de su casa al sitio de ellos, del sitio de ellos al sitio de dispersión, del sitio de dispersión a los circuitos internacionales y así sucesivamente. Entonces, ¿vos cómo me vas a decir eso? Eso es mentira. Mire, lo que pasa es que cuando estemos viendo los otros cursos, si llegan allá, pues, entonces se van a dar cuenta de que las medidas efectivas están referenciadas por otras cosas. Es que hablemoslo de una vez para no dejar eso en el tintero. Entonces, lo que pasa es que, a ver, mire, entonces resulta y acontece, o sea, ¿cómo se mide el? Entonces, a mí nadie me va a entender así esto. Entonces, en este caso, hay una cosa que es el ancho de banda nominal y el ancho de banda efectivo. Hay una cosa que se llama, es que hay muchas definiciones, lo que pasa es que yo me siento a dar una conferencia sobre estas cosas y más de uno se va a ir para atrás. De considerar, puntualmente hablando, ¿sí? Fíjense que hablar de ancho de banda como tal, ¿sí? Es una medida de referencia. Entonces dice, el ancho de banda se mide en bits por segundo, la unidad de velocidad digital, la capacidad de un disco duro se mide en bytes. Hay gente que confunde esto con esto. Resulta que una cosa es hablar de un bit y otra cosa es hablar de un byte. No estamos hablando de la misma cosa. Esta es una palabra. Esta es una unidad atómica. ¿Ya? Y para esto hay notaciones. No es lo mismo tener 1024 KB a tener 1024 bytes.
Entonces, el ancho de banda, básicamente, ¿qué es? Es la velocidad realmente de lo que estamos hablando hoy, la velocidad que tiene un canal de transmisión. Pero entonces, en este caso, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando estamos hablando de ancho de banda, en el dominio de la frecuencia, son la diferencia a la cual un sistema resuena y responde a esas frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una frecuencia inferior y una frecuencia de corte superior y por esa diferencia es que me puedo yo pasear, de resto no. Ese es mi espacio. Yo cómo puedo decir también qué es ancho de banda. Ancho de banda viene siendo, desde el punto de vista digital, la capacidad que tiene un sistema de efectivamente transferir unidades de información en el dominio del tiempo a través de un punto de referencia o interfaz. Eso es ancho de banda. ¿Sí me entendieron? Porque de eso es que está hablando el concepto. Y a mí que me venga a decir otra cosa, pues que me explique. Porque es que hay gente que o sea, y esto es una página cualquiera. Le puedo mostrar libros que hablan específicamente de lo mismo, en este caso. Entonces, por hoy, o sea, ¿de qué se trata hoy en día las cosas? Mire, a veces los algoritmos, algunas veces hacen, para el manejo de la información, hacen que sea más eficiente el uso de ubicación de datos en un canal para que el ancho de banda se mejore. Pero no es que supuestamente se aumente, sino que, o sea, lo que acabo de decir, el flujo de unidades de información determinadas en la unidad del tiempo a través de un punto de referencia o interfaz. Porque es que ni los anchos de banda en las interfaces se aumentan infinitamente, porque la física es la física, y básicamente pues esto está para decir, no es que yo le meto un comando y esto se abrió todo. Es mentira. Entonces, ¿han visto cómo lo tumban a uno todos los días? Por Dios, abran los ojos. Pues eso es lo que yo pienso, ¿no? No sé, pues si ustedes creen que yo he hecho paja, pues me dicen. Pero esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando a mí alguien me va a hablar de ancho de banda, en este caso, hábleme de una cosa que se llama throughput. ¿Cómo nos damos cuenta del real throughput? Por ejemplo, si a mí me dicen su circuito funciona a 2 megabits por segundo. Bueno, miremos a ver, 2 megabits por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada segundo tiene que descargarse 2 megabits. Pero resulta que estoy descargando una película y se demora horas. ¿Sí me han entendido? Jovencitos, entonces básicamente eso involucra este tipo de situaciones, para que vayan considerando esta parte. Entonces, ¿por qué hay que considerar estas cosas así? O sea, esta es la teoría, pero la vida real nos dice que supuestamente en este caso tenemos que considerar el control de los parámetros intrínsecos de un sistema, ¿cierto? En este caso, porque obviamente al aumentar la energía presente de señal dentro de la no linealidad de un sistema, como dice allí, pues obviamente aumenta el ruido, y el ruido proveniente de mecanismos como los ruidos de intermodulación. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, conceptos asociados a los sistemas siempre. Ustedes se van a dar cuenta de que realmente uno se la va a pasar estudiando siempre es el ruido. El ruido es un elemento que está presente desde las frecuencias más bajas a las frecuencias más altas. ¿Ya? Entonces, entre mayor es el ancho de banda, pues mayor proporción de ruido hay. En este caso, entonces, normalmente, si uno considera que si aumenta el ancho de banda, desde el punto de vista de la frecuencia, pues tiene que disminuir la relación señal al ruido. Esto es una de las fórmulas que ya estuvimos viendo en este caso nosotros, pero entonces es un resumen. Entonces dice que, de acuerdo a las limitaciones de las comunicaciones, la capacidad de transmisión y el límite de Shannon, básicamente de lo que estamos hablando es de esto. Entonces, ¿cuál fue el detalle? El detalle ahorita es que la relación señal al ruido se saca en logaritmos escalados por 10. Estos son logaritmos escalados por 2. Mucho ojo. Esa es la realidad de esto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno. ¿Alguna pregunta? Un segundito. Es que me está llamando una persona de aquí a la universidad.
Bueno, entonces continuemos en esta parte en lo que es conversión de una señal analógica a digital. ¿Cómo se hace ese proceso? Entonces, en este caso, pues partimos del hecho de que existe fundamentalmente una relación de cosas que advierten pues que todo lo que se está manejando hoy en día es realmente una situación de manipulación del hombre. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿eso qué involucra? Eso involucra que fundamentalmente pues tenemos que partir el mundo prácticamente en dos ámbitos, en el mundo analógico y el mundo digital. El mundo analógico pues habla de manejar recorridos constantes de lo que es prácticamente cualquier evento en el dominio del tiempo, en este caso, y considerando de que todo supuestamente en ese orden de ideas pues tiene básicamente una preexistencia. Entonces vamos a hablar de esa parte precisamente del mundo analógico y el mundo digital y el paso que tenemos nosotros en este caso, fundamentalmente hablando, ¿sí?, del mundo continuo, en donde existen valores de amplitud, donde esos valores de amplitud pueden estarse representando fundamentalmente en un mundo en el cual tenemos un vasto y amplio, digamos que espacio para definir que hay un número infinito de valores de estos, ¿ya? Y obviamente pues está el otro mundo en el cual hablamos de un mundo en el que todo está discreto y en donde todo solo existe en ciertos tiempos y en ciertos valores. En este caso. Entonces, realmente, si decimos cómo están las cosas, y miramos cómo están las cosas, una señal está discreta, por ejemplo, cuando una señal está discreta en amplitud, ya no tiene esa connotación de que tiene una señal que está definida en el dominio analógico, porque acá ya revisamos un poco las cosas, viéndolas bien un poco más explícitas. La señal no está siempre, solamente está a ciertos valores. El número de definiciones de estos valores es finito, en este caso. ¿Ya? Entonces, si lo miramos así, las cosas tienen una explicación lógica. Ahora, ¿por qué tienen esa explicación lógica? Porque ellas son parte de un procedimiento y parte de un proceso. Parte de ese procedimiento y ese proceso está inmerso precisamente, en este caso, en un proceso de conversión. Ese proceso de conversión presenta tres pasos fundamentales que nosotros aquí tenemos que entender básicamente. Está el paso de considerar la señal en el dominio del tiempo, inicialmente a ser manipulada, ¿sí?, para cuando entra el sistema, y está el paso en el cual la señal sale del sistema completamente digitalizada. Entonces, la señal en el dominio del tiempo, a ella se le aboca un proceso muestreo, inicialmente, que es la forma a través de la cual se inicializa la discretización, y de hecho es una discretización en el dominio del tiempo, donde las cosas a las cuales estamos haciéndole nosotros el análisis, se le hace como una especie de fotografías, o sea, una toma de muestras de ese evento continuo, de ese evento analógico, en ciertos valores determinados de tiempo. Entonces, después, ese proceso se lleva a cuantizarse, que es la discretización en amplitud, que es cuando a esa consideración se le asignan los valores de las muestras de la señal analógica a valores discretos. O sea, yo ya tengo predefinido un conjunto de valores en los cuales yo ya tengo que aplicarle a este tipo de cosas unos valores específicos que ya predefinidos, por más de que traigan muchas especificaciones de estos. A ese conjunto de valores finitos básicamente tenemos que ajustar todo. Y luego, fundamentalmente, después de que esto se ha logrado, se va a un concepto de codificación. Entonces, la codificación realmente es la representación numérica de los valores que se han trabajado desde el punto de vista de la cuantización. Y ya acá se hacen asignaciones a esos mismos valores numéricos, y esos mismos valores numéricos reciben representaciones de valores que ya especifican conceptos discretos de muestras de señal analógica. Entonces, ya una codificación que nos entrega finalmente la señal digitalizada.
Entonces, es básicamente esto. Aquí, por ejemplo, tenemos puntualmente lo que es un muestreo. Este es el concepto Profe, anterior. una duda con la diapositiva anterior. Aquí. Esa señal que vemos en rojo, esa gráfica, ahorita se tomó un concepto de niveles, 2 niveles, Ajá. 4 niveles. Esa señal yo la clasificaría como de 2 niveles, profe, o sea, su M. Exactamente, esta apenas tiene 2 niveles. En este caso. Ok. Precisamente. Además, de hecho, pues todavía falta hablar muchas cosas acerca de esas señales, porque resulta que esta señal, es más, esta es una señal polar. Es más, de hecho, esta es una señal de representación de un tren de bits. Vamos a mirar que cuando la señal presenta más alternatividades, es mucho más robusta. En este caso. ¿Ya? Bueno. Sí. Entonces, mostrándoles a ustedes esta situación, encontramos que aquí tenemos un proceso de muestreo. El proceso de muestreo es tomarle fotos específicamente en ciertos instantes a una señal. Y fíjense que a un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una predisposición para que esos valores que sean muestreados se cuantifiquen. Encontramos puntualmente que en algunos casos los valores originales de las muestras están un poco alejados de los valores cuantizados. Realmente los valores cuantizados le dicen a los valores de las muestras cuánto finalmente es que tiene que quedar costando. Entonces, esa cosa que está acá ya asociada a ese tipo de situaciones involucra que uno haga que las señales tengan un cierto error en la cuantización. Y ya finalmente lo que se asume que cuesta cada valor cuantizado es lo que se va a representar por codificación. Que es posible cogerlo de este alfabeto natural y pasarlo a otro tipo de alfabeto y representarlo de otra manera. De hecho, pues aquí pueden ustedes ver cómo se hace una red de muestreo. Una red de muestreo se construye introduciendo un sistema, una señal cualquiera que necesariamente va a ser analógica, en este caso, digámoslo de esta manera, donde ella sale muestreada entregando un infinito número de valores posibles de muestras, pero tomadas en el dominio del tiempo específico y a ciertos instantes. Para poder que esto pase, la frecuencia de muestreo se tiene que establecer. La frecuencia de muestreo se va a hacer básicamente, o sea, es la forma a la cual se va a producir la repetición de la toma de muestras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros específicamente eso. Aquí tenemos una señal en donde ella representa en el dominio de la frecuencia, es esto. Para poder que se pase del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia hay que usar una cosa que se llama la transformada directa de Fourier. Aquí tenemos nosotros precisamente un tren de pulsos, en este caso, que el tren de pulsos en el dominio del tiempo, al ser trasladado al dominio de la frecuencia por la transformada de Fourier, nos representa esto. Y finalmente, en este caso, tenemos acá, puntualmente, la señal en donde se han colocado precisamente los pulsos en presencia, ¿sí? En este sentido, y nos entrega básicamente esto. Eso es un muestreo, y es un muestreo que se considera instantáneo. Entonces, fíjense que, obviamente, una de las cosas fundamentales que se hacen para supuestamente trabajar todas estas señales es usar, para poder obtener su recuperación, por lo general, un filtro pasabajos. Estos filtros pasabajos, ¿qué van a hacer? Esos filtros pasabajos lo que van a hacer es obtener en las frecuencias ubicadas, en los, digamos que en los armónicos ubicados, las debidas componentes de la señal que en un momento específico se ha procesado para hacer pasar al dominio de la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay otras consideraciones que son importantes sobre el muestreo. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, una frecuencia de muestreo en la cual pues tenemos básicamente una ubicación específica de valores en donde la frecuencia de muestreo pues es realmente una velocidad, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando la frecuencia de muestreo se hace o se eleva? Entonces, aquí tenemos una cosa que se llama un sobremuestreo. Estas cosas en el dominio de la frecuencia nos producen esto, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando la frecuencia de muestreo
es mayor a la frecuencia básica del sistema? Pues precisamente vamos a encontrar son esos comportamientos, en este caso. ¿Ya? Entonces, fíjense que desde ese punto de vista, la escogencia de la frecuencia del muestreo ya está definida. Normalmente la frecuencia del muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia trabajada por el sistema. Entonces, esa es la mínima frecuencia de muestreo, que establece, en este caso, un compromiso entre la señal a muestrear y la señal muestreadora. Entonces, por ejemplo, miren que ustedes aquí pueden encontrar cuáles son las componentes de frecuencias de muestreo más adecuadas para ciertas cosas. Por ejemplo, para la voz telefónica, que tiene un ancho de banda entre 300 y 3400 Hz, es de 8 kHz. La voz en banda ancha, que tiene un ancho de banda entre 50 y 7000 Hz, es de 16 kHz. El audio medio está definido entre 10 y 11.000 Hz, 11K, es de 24 kHz. El audio en banda ancha, supuestamente entre comillas, que va entre 10 y 20.000 Hz, está en 44.1. Entonces ustedes se van dando cuenta, pues, la frecuencia de muestreo no es muy alta. Entonces, en este caso, pues aquí podemos encontrar otros tipos de muestreos. Estos muestreos, por ejemplo, supuestamente nos están encontrando, ese es un tren de pulso muestreador. Fíjense la forma en como esta misma señal se produce en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, cuál es su resultado. ¿Qué pasa si nosotros cogemos esto del dominio del tiempo de esta manera? Nos produce esto en el dominio de la frecuencia, y obviamente pues lo que nos está pasando a nosotros es esto. ¿Ya? Fíjense que eso van a pasar por básicamente diferentes tipos de señales. Entonces, digamos que van a haber señales también muy adecuadas para producir muestreos. En este caso, por ejemplo es un muestreo de pulso plano y sostenido. Como pueden apreciar, si ustedes ven los procesos que estamos encontrando prácticamente desde el punto de vista gráfico, encontramos que esto es más, este es más fiable, pero todavía este que tenemos acá es mucho más fiable. ¿Ya? En este caso. Entonces, fíjense que hay cosas que nos ayudan precisamente a nosotros a acercarnos más a un concepto de muestreo ideal. Aquí, por ejemplo, ya no hablamos específicamente de esa cosa, sino de la cuantización. Cuando ya la señal se ha muestreado y se ha tomado un número determinado de muestras, entonces lo que tenemos que hacer es entregar una señal cuantizada. La señal cuantizada es tomar estos valores de referencia y ajustarlo a ciertos niveles. Cuando eso sucede, ¿qué pasa con estas cosas? La cuantización tiene que asignar un valor a la muestra, entonces, y tiene que asignarlo a su valor más cercano. Entonces, en ese orden de ideas, estos son factores predefinidos que de pronto potencialmente pueden producirnos a nosotros errores. Y esos errores son los que se conocen como errores de cuantización, ¿ya? Pero los errores de cuantización pueden disminuirse mientras más valores discretos se definen. En este caso. Entonces, esa es la resolución, ¿verdad? Exactamente, es como si de pronto fuéramos a decir, bueno, yo tengo, es que lo que pasa es que ese es un problema, pero si defines más valores discretos, ¿qué puede pasar? Necesitas más memoria, más capacidad. Esos son los principales problemas de eso. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, los valores de cuantización que se usan para la voz telefónica, 256, para la voz en banda ancha, 256, para el audio medio, 64K, para el audio en banda ancha, 64K. ¿Está claro? Bueno, y luego pasamos a la codificación. En la codificación nos vamos a encontrar qué clase de cosas, fundamentalmente. Pues nos vamos a encontrar que vamos a coger esos valores que se han obtenido de la cuantización y se van a asociar a unos valores de representación de datos. Entonces la señal cuantizada, que viene con n posibles valores, se van a pasar a una información digital binaria, en donde cada muestra cuantizada es representada por una cantidad explícita de bits. Por ejemplo, aquí se están usando, en este caso, una cantidad explícita de 4 bits. ¿Está claro para todos? Es una señal que ya tiene varios niveles, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, la codificación pues va a asignar un valor numérico. Entonces, ese código digital binario que está allí, entonces va a tener en ese caso n valores discretos que están utilizados en la cuantización. Entonces, si esto se involucra dentro de esta parte, en este caso,
y lo tenemos de esta manera, ¿sí? ¿Cómo quito esto? Vamos a por entonces, pues fundamentalmente los números que vamos a tener de representación de esos n valores, en este caso, van a hablar del código digital binario que va a corresponder a un número específico de bits y tiene que cumplir esta relación. Entonces, por ejemplo, el código digital asignado tiene que tener fundamentalmente, en este caso, o bueno, una relación. Debe de haberla. O sea, dicen que no necesariamente debe estar, pero es una relación que tiene que estar. Lo que pasa es que no es directa. ¿Ya? En este caso. Para, supuestamente, hablar de un valor original de la señal, un valor real de la señal original. Qué pena. Entonces uno puede considerar, por ejemplo, hasta procesos de normalización para la codificación, que son cosas que acá tenemos que tener en cuenta para esta parte. Entonces, si revisamos un poquito, esto es un pequeño resumen de lo que es las características de conversiones analógico-digitales de varias señales. Entonces, por ejemplo, para un canal de voz, convencionalmente la frecuencia de muestreo es 8, los bits por muestra son 8, la velocidad de canal es de 64 y lo que tenemos de almacenamiento de 3.5 minutos de una señal de esta es más o menos 1.6 megas, ¿cierto? En banda ancha, pues esto va creciendo. Fíjense que en la medida que se aumenta puntualmente los bits por muestra, la velocidad y la frecuencia de muestreo, el almacenamiento se va haciendo más grande. Fíjense que se aumenta el audio medio, ¿cierto? Ya estamos encontrando que la velocidad de canal es de 384, los bits por muestra 16, y el almacenamiento crece, ¿ya? Entonces fíjense que hay cosas que van diciendo y van determinando cómo van, en este caso, manejándose las cantidades a almacenar por una memoria. Entonces, acá hay otros tipos de modulaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante, esto todavía no la toquemos, en este caso. ¿Ya? Dejemos hasta allí. Y ahorita vamos a hablar sobre... ¿Alcanzamos, no? ¿O dejamos hasta ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Están cansados? ¿Están cansados? Oh.